Si estoy bien, Primero Reyes 3, yo estoy mal acá. Ok, del versículo 16, sí. Voy a leerlo. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, pero ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo su sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y darle la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ay, señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas a la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dadlo a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temiendo al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aleluya. Este fue Salomón. Cuando Salomón comenzó a reinar, él le hizo una petición a Dios. Y la petición primaria que Salomón le hizo a Dios fue que le diera sabiduría. Dame sabiduría sobre todas las cosas. Y Dios le dio a Salomón sabiduría. Entonces, cuando se presenta este asunto, ya siendo Salomón rey, de estas dos mujeres, que las dos reclamaban al hijo vivo, ¿cómo hacerle para solucionar ese problema? Había un problema, pero ahí había que descubrir algo más que el problema. El problema era el reclamo que las dos mujeres hacían del niño vivo, pero dentro de ese reclamo había un problema más de fondo. ¿Cómo hacerle para saber quién era la verdadera madre? Si a usted se le presentara un problema semejante, ¿cómo lo solucionaría? ¿Cómo sabría? Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Salomón. Le dijo: mira, le dijo, la verdadera madre no va a permitir que maten a su hijo. La verdadera madre no va a permitir que maten a su hijo. Entonces, cuando pide una espada, dice: pártalo, y le dan la mitad a una y la mitad a la otra. La que no era su niño, sabía que no era su hijo, dijo: sí, pártalo, que nos den la mitad, a mí que me toque la cabeza. Pero la otra, que era la verdadera madre, dice: sus entrañas se conmovieron. Le salió el afecto natural de madre. Dijo: no, dijo: rey, dáselo a ella. Que viva él. Entonces Salomón dijo, el Espíritu Santo dijo: esa es la madre. Esa es la verdadera madre. Entonces ahí está el don de conocimiento, de ciencia. ¿Me entiende? También debe de actuar en nuestro medio. En el caso nuestro como pastores, cuando tenemos que dar palabra de consejería, particularmente cuando tratamos con los matrimonios, cuando vamos ahí que están peleados él y ella, que ella dice que tiene la razón y el que tiene la razón, y ahí nomás está uno así como si estuviera viendo un partido de tenis. Pues en ese momento, al estar escuchando, uno tiene que estar pidiendo la guianza del Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo: revélame, ¿quién es aquí el que está prendiendo la mecha? Y quiero decirle algo: en la mayoría de los casos, por lo menos en la experiencia que yo he vivido, siempre lo revela el Espíritu Santo.
Siempre me dice, por ejemplo, no le creas a ella, se está haciendo la víctima. Que porque ella dice que él es machista y que ella, ay, que ella es muy sufrida. No, 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 dile que se corrija, que cambie esas actitudes ella. Pero hay veces que también dice, sí, dile a él que no sea machista. Él está abusando de ella. Él está comportándose como un macho. Entonces, cuando uno pide la dirección y la guía del Espíritu Santo, siempre sale la solución. Repito, para que este trato pueda ser dado por el Espíritu Santo, tiene que haber una comunión íntima con el Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen preguntas sobre este particular? Vamos al otro, porque vamos a considerar por lo menos los tres dones de inspiración. Ya hemos visto la palabra de sabiduría, ya hemos visto la palabra de ciencia, ahora vamos al más tremendo de los tres: discernimiento de espíritus. Si este don se manifestara en la iglesia como lo hacía la iglesia primitiva, yo creo que todos los cultos teníamos funerales, porque está tremendo. Vamos a ver, dos ejemplos tenemos ahí. Primero, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Yo quiero que todos ustedes en voz alta lo van a leer, del versículo 1 al versículo 11. Comienza. Y dijo, Pedro, niñas, no se te quedaba a ti, y Valentina no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has metido a los hombres sino a Dios. Y al oír estas palabras cayó y expiró. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sacaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró el siervo, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿entendís tanto de verdad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies del Señor y existió. Entraron los jóvenes y pillaron muertos, y la sacaron y la sepultaron con nuestro marido. Dijo grande voz sobre toda la iglesia y sobre todos los que vieron nuestras causas. Amados hermanos, por el bien de cada uno de ustedes personalmente y por el bien también de nuestra iglesia, pónganle atención a estas cosas. Son muy importantes. El Espíritu Santo había despertado en algunos hermanos el vender lo poco o lo mucho que tenían, porque no querían que en la iglesia hubiese ningún necesitado. Entonces, cuando esta pareja, Ananías y Zafira, vieron que otros vendían sus propiedades, ellos también dijeron, pues vamos a vender la casita que tenemos. Parecía que tenían nada más una casa. En primer lugar, nadie les pidió que hicieran eso. Los que lo habían hecho de mutuo propio y de todo su corazón. Pero no era una ley que estaba impuesta en la iglesia. Entonces vendieron la casita y parece que les dieron buen dinero. Y cuando ya vieron el dinero dijeron, lo vamos a dar todo. Hombre, nomás la mitad, hombre. Vamos a dar la mitad, al cabo los apóstoles no se van a dar cuenta. Pero no tomaron en cuenta que ciertamente, tal vez Pedro, Juan o alguno de los demás apóstoles, tal vez no se daría cuenta, pero no se tomaron en cuenta que el Espíritu Santo sí lo sabía. Entonces partieron, dejaron una parte ahí y se van a días. Le digo, voy a ir yo primero, voy a llevar la parte y después tú llegas después y dices lo mismo que yo voy a decir. Se pusieron